Últimamente estoy viendo vídeos de youtubers de Sudamérica, lo que yo considero mal llamado latinos, porque los latinos son de la región del Lacio en Italia, en la zona de Roma. Esos son los latinos. Y en Sudamérica hay descendientes de hispanos, pero bueno, también hay descendientes de italianos, ¿no? Entonces quizás los descendientes de italianos sean los únicos latinos. Pero bueno, me he ido por las ramas, disculpa. Quiero decir que he estado viendo vídeos últimamente de sudamericanos, sobre todo por la situación de Argentina, Venezuela y otras zonas, Brasil, con el Bolsonaro. Y me ha sorprendido que consideran el Reino de España como si fuera un paraíso. Hay gente que viene a la península ibérica y se asombra de la eficacia del transporte, se asombra de los supermercados que tienen de todo y son económicamente accesibles, se asombran de la poca criminalidad en términos estadísticos, se asombran de que la gente va ordenadita y tranquila por la calle, se asombra de las carreteras, del sistema político. Bueno, que parece ser que aquí, en este lugar en el que habito y desde donde realizo mis vídeos, parece que es una especie de paraíso en la tierra donde atamos a los perros con longanizas, se asombran del tren de alta velocidad. Bueno, se asombran de las cosas que me parecen a mí normales. Pero también quisiera recalcar algo, ¿no? Porque, claro, se asombran en comparación de sus lugares de origen. Parece como si aquí fuera todo perfecto, ¿no? Y sí es cierto que la vida es bastante tranquila, que tenemos para comer sin problemas, pero pese a todo, seguimos siendo súbditos. Claro, quizás cuando comparamos una jaula de hojalata con una jaula de oro, pues el que está en la jaula de hojalata dice, qué bien están en la jaula de oro, yo quiero la jaula de oro, pero continúa siendo una jaula con sus barrotes. Claro, vi un vídeo donde se hablaban con una maestra de escuela que dice que ganaba 2.100 euros, pero lo que no se cuenta es que el sistema educativo es obligatorio. Roban los niños a los padres y los padres no llevamos a los niños al colegio. Y que estos profesores son en realidad programadores de la narrativa oficial en una jaula completamente controlada. Por ejemplo, hablan del sistema político electoral. Hay una constitución en la cual hay un señor y su familia que están por encima de la ley, que se llaman los monarcas. Y todos los demás, las leyes no son iguales, no somos iguales ante la ley, absolutamente. Y un sistema ya mal llamado democrático, que voy a realizar un vídeo que lo llamaré si votar sirviera para algo estaría prohibido, ¿no? Lo prohibirían. Es un sistema político realmente totalmente corrupto, pero encubierto. Ya digo que voy a hacer un vídeo solo para eso. Entonces, claro, viene alguien de una jaula de aluminio, de hojalata, y se queda alumbrado, cegado, ¿no? Por el brillo de la jaula de oro. Pero lo cierto es que, por mi parte, lo siento, pero yo no nací en este mundo para ser un súbdito, sino soy un ser libre. Entonces, en ese sentido, parece que a veces puede parecer que critico por criticar, pero los hechos son los hechos. Aquí hay una moneda fiduciaria no respaldada por nada, creada y controlada por un Banco Central Europeo
que no atiende a nadie más que a sus propietarios, y también el 95% de la emisión de la moneda se hace a través de la reserva fraccionaria de los bancos comerciales. Tenemos un lugar donde si criticas ciertos aspectos de la narrativa oficial, te viene la policía a buscarte. ¿Qué cosas, no? Oh, eso sea todo por el orden. Estamos todos tan ordenados. Por ejemplo, en el Reino de España se tuvo que hacer una matanza de más de 1 millón de individuos hace 80 años para instagar el miedo suficiente en la plebe para que sea incapaz de plantarse ante la élite, porque sabe que la élite no duda en crear matanzas. Unos años después estuvo la matanza que se llamó la Segunda Guerra Mundial, y por eso Europa, no solo el Reino de España, Europa, somos unos ovejitas que solo balamos de vez en cuando. Intentamos hacer revueltas y revoluciones, enfrentarnos a la policía que no acaban en nada. Esa es la jaula de oro. Y volviendo a lo de si votar sirviera de algo, se prohibiría. Una Unión Europea en donde para el Tratado de Maastricht se hicieron, por ejemplo, varias votaciones en Holanda, creo que fue, Bélgica, Holanda, y la primera votación salió en contra y se hizo una segunda. Se hacen votaciones hasta que sale lo correcto, porque las élites saben y nosotros no sabemos. Esas élites que se reúnen en grupos como Bilderberg y este tipo de reuniones semisecretas. Un lugar en el que no puedes hacer un referéndum, en el que la población no puede hacer un referéndum, como por ejemplo en Suiza, en la Confederación Helvética. La Confederación Helvética se reúnen 100.000 firmas, se hace un referéndum. Aquí no te dan la posibilidad, o al menos en el Reino de España, de hacer un referéndum. La gente tiene que hacer referéndums por su cuenta, que son considerados ilegales, para proclamar repúblicas, porque no hay manera. En cambio, por ejemplo, en el Reino Unido sí permiten hacer referéndums de la independencia de Escocia, aunque luego están amañados. Oh, estas son las cosas. Estoy sacando la porquería que está debajo de la alfombra, ¿no? De este Reino de Oro. Por supuesto, visto desde un lugar donde la criminalidad es apabullante, donde hay hiperinflación, donde los precios se doblan y el sistema educativo es todavía más desastre del que hay aquí, donde los impuestos son altísimos y la gente no puede comer. Dice, dame una jaula de oro, como la del Reino de España, en cualquier momento, porque yo me quedo ahí. Hombre, se podría ser entendible, comprensible, esa actitud, que ya es una actitud de desesperación. Claro, para muchos su actualización es pasar de la jaula de aluminio, la jaula de cobre, ¿no?, a la jaula de oro. Es una actualización. Por supuesto, hay menos estrés. Pero aquí, por ejemplo, el Estado es la nueva religión. Si antes había que confesar al cura nuestros pecados, hay que confesar al Estado nuestros ingresos, que nos los roban a través de los impuestos. Fabrican el dinero que quieren los del Banco Central y los bancos comerciales, pero luego el poco que nos queda a la gente encima nos lo roban más. Y no es dinero, son divisas fiduciarias. Me he equivocado al decir dinero. Que esto sigo insistiendo. Entonces, desde fuera, claro, desde otros lugares que están todavía peor, se arriesgan, por ejemplo, de África a traspasar el Mediterráneo y, al parecer, más de 2.000 individuos murieron intentando atravesar el Mediterráneo el año pasado, 2018. Grandes privilegios que tenemos aquí. Si alguien me dice, eres un privilegiado, calla tu boca, es comprensible. Es comprensible porque en prácticamente el resto del mundo, pues la vida no es tan sencilla para los súbditos. Aquí tenemos la barriga llena, prácticamente todos. Incluso los pobres son más ricos que la clase media en otros lugares. El agua, tenemos 24 horas de agua, 24 horas de luz,
24 horas de internet, 24 horas de gas. Y sí, pagamos el coste del gas, la luz, el agua. Es así, y luego los impuestos hacen que la factura sea el doble. Pero vale, estamos en la jaula de oro. Qué gran privilegio que tenemos. Un lugar donde te roban a los niños, si la asistenta social así lo decide. Jaula de oro, brilla mucho y alumbra y ciega, pero sigue siendo una jaula. Así que, mientras las cosas estén así, por mucha jaula de oro en la que esté viviendo yo actualmente, voy a seguir criticando porque considero que podemos construir una sociedad en la que dejemos de ser súbditos y cada uno de nosotros seamos un individuo soberanamente independiente, que podemos plantarnos ante el estatismo y decirle: no, señores, vosotros parásitos del estatismo, no os vamos a apoyar. Y aunque bajemos nuestra calidad de vida, al menos seremos libres. Sí, alguien que trabaja para el Estado puede ganar 2.000 euros. Y alguien que resiste y no trabaja para el Estado y lucha contra la narrativa oficial apenas puede pagar las facturas y comer, y dar de comer a los hijos y estas cosas. Y tiene que depender de financiadores. Entra en mi blog y conviértete en financiador de mi persona, de mi individualidad, de mi soberanía individual, para continuar resistiendo en este mundo de internet y poder seguir haciendo vídeos como estos, que no son a veces agradables, pero considero que esta verdad tenemos como mínimo que tenerla en cuenta. Jaula de cobre, jaula de oro. Sigue siendo una jaula. ¿Podremos salir de ella algún día? Mucha gente está bien adaptada a esta sociedad enferma y yo llevo toda mi vida intentando resistirme y compartiéndolo, que se puede hacer. Muchas gracias por tu atención. Te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch, aquí al pie del cañón. Si te ha parecido interesante la información de este vídeo, ya sabes, compártelo, que otros sepan que hay alguien explicando estas cosas en este canal de YouTube que todavía resiste, que todavía va hacia adelante, que todavía aumentan los suscriptores. Y si tienes efectivo, cómprate un ejemplar de mi libro Ventana al Futuro. Lo escribí para compartir cierta información ocultada como ficción. El enlace lo tienes aquí detrás y también el apartado de información. Muchas gracias por tu atención y si YouTube nos lo sigue permitiendo, nos encontramos en un siguiente vídeo en este mismo canal. Hasta entonces.